Hola amigos de YouTube, hoy traigo un video para futboleros, contaré la historia de la Copa América y empecemos. Primero, ¿qué es la Copa América? La Copa América es el principal torneo internacional masculino de fútbol en Sudamérica. Además de las 10 selecciones nacionales que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL, suelen participar dos equipos invitados. La selección campeona vigente es Chile. Hasta el momento, este campeonato ha sido conquistado por 8 de las 10 selecciones del subcontinente: Uruguay con 15 títulos, Argentina con 14, Brasil con 8, Paraguay y Perú con 2, y Bolivia, Chile y Colombia con 1. Únicamente no lo han ganado las de Ecuador con 2 cuartos lugares y Venezuela con un cuarto lugar. Nunca ha ganado el título una selección no sudamericana invitada: México con 2 subcampeonatos, Honduras con un tercer lugar, Estados Unidos con un cuarto lugar, Costa Rica con 2 cuartos de final y Japón y Jamaica con una fase de grupos. Este torneo se remonta a 1916, cuando fue realizada su primera edición en Argentina, celebrando el centenario de la independencia de dicho país, y en el cual solo participaron 4 selecciones a las que se les considera fundadoras de la CONMEBOL: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Posteriormente, el evento continuó siendo realizado bajo el nombre de Campeonato Sudamericano de Selecciones, adquiriendo su nombre actual en 1975, llamado simplemente Campeonato Sudamericano. Este torneo, que tras la abolición del British Home Championship en 1984 se convirtió en el torneo entre selecciones más antiguo del mundo, careció de regulación en un principio, siendo celebrado anualmente y después de manera intermitente. En 1986, la CONMEBOL decidió establecer un torneo de asistencia obligatoria para sus 10 federaciones miembros, realizado en una sede fija. Este sistema se utiliza a partir de la Copa América 1987 en Argentina, siendo la sede del torneo rotada entre los 10 miembros de la CONMEBOL, completándose en Venezuela con la Copa América 2007 e iniciando un nuevo ciclo en Argentina a partir de 2011. Desde 1993, el torneo cuenta con 12 selecciones participantes. 10 corresponden a las federaciones asociadas a la CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A ellas se suman normalmente 2 selecciones invitadas de la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe CONCACAF, las cuales han sido México, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras, habiendo ocurrido una única excepción en 1999, año en que fue invitado Japón, una selección de la Confederación Asiática de Fútbol AFC. Hasta la fecha, son 16 en total las selecciones que han participado en el torneo. También se han invitado a selecciones de otras confederaciones, las cuales han sido Canadá CONCACAF, España UEFA y China AFC. Pero se retiraron del torneo por diversos motivos. La Copa América es uno de los 3 principales eventos futbolísticos a nivel de selecciones, junto a la Copa Mundial de Fútbol y la Eurocopa. Para la Copa América 2007 se estimó una audiencia de 530.000.000 de personas en América Latina y a nivel mundial una audiencia acumulada de 4.000.000.000 de personas pertenecientes a los 185 países en que el evento fue retransmitido. 2. Actualmente la Copa América se juega cada 4 años. A partir de la edición 2007, la CONMEBOL tomó esta decisión para que el torneo se juegue sin interferencia alguna, para que no se cruce con las eliminatorias, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones y el Mundial de Fútbol. Desde la edición de 1991, el campeón asiste como representante del área a la Copa Confederaciones. En el caso de que el campeón del Mundial sea también el campeón de la Copa América, o en el caso de que el organizador de la Copa Confederaciones sea el campeón vigente de la Copa América, o si en caso el campeón decide no participar o decide retirarse, el cupo lo tomará el subcampeón del torneo. Y en el caso de que el campeón de la Copa América sea también el campeón del Mundial y sea a la vez el organizador de la Copa Confederaciones, y que el subcampeón de la Copa América sea también el subcampeón del Mundial, el cupo lo tomará la selección que obtenga el tercer lugar de la Copa América. En el caso de que el campeón sea una selección no afiliada a la CONMEBOL, esta no podrá clasificar a la Copa Confederaciones y su lugar será ocupado por el subcampeón si es que es una selección afiliada a la CONMEBOL. Anteriormente el torneo sirvió como vía de clasificación a los Juegos Olímpicos, solo se dio en 3 oportunidades, en las ediciones de 1923 para clasificar a París, 1924, de 1927 para clasificar a Ámsterdam, 1928, y de 1935 para clasificar a Berlín, 1936. Es el único torneo continental a nivel de selecciones en el que no existen eliminatorias para clasificarse, debido a que todas las selecciones afiliadas a la CONMEBOL están clasificadas automáticamente. Inclusive México, que es invitado permanentemente al torneo, y el segundo invitado clasifica mediante una invitación especial realizada por la CONMEBOL a una selección afiliada a cualquier confederación de cualquier continente, y ésta puede optar por participar o no en el torneo.
Caso contrario y a diferencia de como sí ocurre en la Copa de Oro, la Eurocopa, la Copa Asiática, la Copa Africana de Naciones y la Copa de las Naciones en donde las selecciones tienen que enfrentarse entre sí para clasificar al torneo excepto el organizador o los organizadores. La Copa América es el único torneo en el que el cuarto lugar recibe un premio significativo, en este caso, la medalla de cobre. Y también todas las selecciones participantes afiliadas e invitadas reciben un diploma para certificar su participación en el torneo. A nivel internacional, es el torneo de fútbol a nivel de selecciones mayores que más veces se ha realizado, superando al Mundial y también es el mega evento deportivo que más veces se ha realizado, superando a los Juegos Olímpicos. Historia. Inicios del Campeonato Sudamericano. En los últimos años del siglo XIX y primeros años del siglo XX, el fútbol era un deporte en pleno auge tras su arribo a Sudamérica por parte de los inmigrantes y comerciantes de origen británico. El primer torneo internacional celebrado entre selecciones de dicho subcontinente ocurrió en 1910 cuando Argentina organizó un evento para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo, al que invitó a los seleccionados de Chile y Uruguay. El 15 de octubre de 1913 se propuso jugar un torneo sudamericano y poner en juego un trofeo denominado Copa América. Al día siguiente se publicó en el diario argentino. La Asociación Argentina de Fútbol resuelve realizar anualmente un concurso de fútbol instituyéndose al efecto la Copa América. Serán invitadas a adherirse a este proyecto las ligas uruguayas, chilena y brasileña, debiendo enviar en caso afirmativo un equipo para disputar la Copa. Este torneo se efectuará en Buenos Aires, en fecha que con prudente anticipación fijará el Consejo. Este proyecto ha sido presentado a la asociación por el delegado del Club Estudiantes, señor J. Susan. Será tratado en la próxima reunión del Consejo y posiblemente aceptado por lo que se puede decir que fue el dirigente del Club Estudiantes, el argentino José Susan, el que ideó de esta Copa 4. De igual forma, para la celebración del centenario de la independencia, Argentina celebró un torneo entre el 2 y el 17 de julio de 1916, al que asistieron los invitados a la Copa de 1910 junto a Brasil, consagrándose Uruguay como campeón del torneo. Este campeonato sudamericano de selecciones sería la primera edición de lo que actualmente se conoce como Copa América. Luego de que Uruguay saliese campeón, uno de sus dirigentes, Héctor Rivadavia Gómez, al ver el éxito del torneo, propondría la fundación de una confederación que agrupara a las federaciones de los 4 países presentes. El 9 de julio de 1916, dirigentes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se reunieron en Buenos Aires para estudiar la idea integradora de Héctor Rivadavia Gómez, la cual fue aprobada ad referéndum de las respectivas asociaciones nacionales. Finalmente, el 15 de diciembre de ese mismo año, en Montevideo, se celebró el Congreso Constitucional, en el que se ratificó todo lo actuado, dando nacimiento a la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol CSF. Ya fundada la Conmebol, al año siguiente, se organizaría nuevamente el Campeonato Sudamericano, esta vez en Uruguay. Para ello, la Confederación compró un trofeo para entregar al campeón una copa de plata con base de madera, adquirida en una joyería de origen francés en Buenos Aires con un costo de 3.000 francos suizos de la época. Uruguay aprovecharía su localía y alcanzaría el bicampeonato. El éxito del torneo en tierras charrúas permitiría que el torneo se consolidara. A partir de ese entonces, el evento se realizaría anualmente y su sede se rotaría entre los 4 participantes. Luego de que un brote de gripe en Río de Janeiro impidiera la realización del campeonato en 1918, Brasil recibió el torneo en 1919 y se coronó campeón por primera vez, mientras la ciudad chilena de Viña del Mar acogería el evento de 1920. El selecto grupo de 4 participantes se abriría en 1921, cuando fuera admitida la selección del Paraguay, evento en el que Argentina alcanzaría su primer título. En los años posteriores, Uruguay sería el amplio dominador del evento aprovechando el equipo que los consagraría como campeones olímpicos, que a esa fecha era el mayor torneo de fútbol a nivel mundial. Argentina, sin embargo, no se quedaría atrás y disputaría la supremacía ante los charrúas. Tras perder en la final de Ámsterdam 1928, Argentina cobraría venganza en el campeonato derrotando a los uruguayos. Para ese entonces ya habían debutado los seleccionados de Bolivia en 1926 y Perú en 1927. La edición de 1923 sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 1924, solo clasificaría el campeón que resultó ser Uruguay y que también sería campeón olímpico. Fue la primera vez que el torneo sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos. En 1925, se jugó la edición con menos participantes, y lo curioso fue que a pesar de aplicarse el sistema de todos contra todos, las 3 selecciones que jugaron dicha edición tuvieron que enfrentarse 2 veces entre sí.
La edición 1927 sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, solo clasificarían el campeón que resultó ser Uruguay y el subcampeón que resultó ser Argentina, y que coincidentemente se enfrentarían en la final de los Juegos Olímpicos, y al final Uruguay se consagraría bicampeón olímpico. Fue la segunda vez que el torneo sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos. Desorganización e intermitencia. Tras la primera Copa Mundial de Fútbol realizada en Uruguay durante 1930, las enemistades entre las federaciones uruguaya y argentina impidieron la realización del Campeonato Sudamericano. Recién en 1935 fue posible realizar una edición especial del evento para poder retomar el torneo oficialmente en 1939. El torneo de 1935 sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, solo clasificarían el campeón que resultó ser Uruguay y el subcampeón que resultó ser Argentina. Sin embargo, ambas selecciones se retirarían debido a problemas económicos. Al final, Perú tomó el lugar de ambos y participó en dichas Olimpiadas, pero se retiraría debido a un controvertido partido contra Austria que terminó 4-2 a favor de Perú. Esta fue la última vez que el torneo sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos. La edición 1937 realizada en Argentina se empezó a jugar a finales de 1936, por lo que es la única edición que se realizó entre 2 años seguidos, 1936 y 1937. Perú organizaría por primera vez el torneo en 1939, donde lograría su primer campeonato derrotando en la final a Uruguay y además haría su debut la selección de Ecuador. En 1941, Chile solicitó la organización para celebrar el cuarto centenario de la Fundación de Santiago, para lo cual amplió el recién fundado Estadio Nacional de 30.000 a 70.000 espectadores. A pesar de la gran inversión y de la importante campaña inicial, los chilenos serían derrotados en la final por sus vecinos argentinos. Chile sería nuevamente anfitrión en 1945, cuando Colombia debutó en el evento. A partir de esos años, el evento comenzaría a entrar en una etapa de gran desorganización. El campeonato se jugaría sin intervalos fijos de tiempo y muchos eventos serían no oficiales, a pesar de ser considerados actualmente como válidos por la Conmebol. Por ejemplo, Argentina sería el primer y único tricampeón hasta la fecha al ganar los campeonatos de 1945, 1946 y 1947 de forma consecutiva. Tras 3 torneos anuales posteriormente serían realizados cada 2, 3 o 4 años e incluso en 1959, sería realizado en 2 oportunidades. A esto se suma el desinterés de algunas selecciones por el evento, mientras algunas directamente no participaron, otras enviaron seleccionados menores e incluso Brasil presentó en 1959 a un equipo proveniente del estado de Pernambuco. En tanto, Bolivia alzaría por primera vez la copa en 1963 cuando actuaron de anfitriones. En el torneo siguiente de 1967, sin embargo, serían derrotados en su primer partido por la debutante Venezuela. Otro dato curioso fue que a Paraguay le tocó organizar 2 veces el torneo, pero en diferentes países debido a la falta de infraestructuras. La primera vez fue en 1924 en Uruguay, que ya lo había realizado un año antes y se había consagrado campeón, en donde Paraguay quedaría tercero y Uruguay sería el campeón hasta el momento. Uruguay es el único país en organizar el torneo de manera consecutiva. Y la segunda vez fue en Perú en 1953, donde esta vez sí se consagraría campeón y por primera vez en su historia, derrotando a Brasil en la final, selección con la que coincidentemente, había perdido el título en la final del torneo realizado en suelo brasileño. Así Paraguay se vengaba de un Brasil que aún tenía frescos los traumas sufridos por el Maracaná. La edición 1967 fue la última edición del torneo llamada Campeonato Sudamericano y curiosamente fue la única edición en la que se jugaron eliminatorias para clasificar al torneo. Las selecciones de Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay jugaron dichas eliminatorias un año antes en partidos de ida y vuelta, de los cuales solo 2 equipos clasificarían al torneo. Los equipos serían divididos en 2 grupos de 2 equipos C/U y el ganador de cada grupo clasificaría al torneo. Chile y Colombia conformarían el grupo A, mientras que Ecuador y Paraguay conformarían el grupo B. Al final Chile y Paraguay clasificarían al torneo. El sistema de todos contra todos se utilizó desde la edición 1916 hasta la edición 1967, en el cual el equipo que obtuviese la mayor cantidad de puntos sería el campeón del torneo. En caso de que 2 o más terminasen igualados con la misma cantidad de puntos, se irían a un partido extra para definir al campeón. No existía la diferencia de goles en caso de terminar igualados en el primer lugar. El partido extra para definir al campeón se realizó en 5 ocasiones: 1919, 1922, 1937, 1, 9, 4, 9 y 1953. Solo 2 de los 5 partidos extras se definieron en la prórroga en 1919, donde se jugaron 2 tiempos suplementarios de 30.000. C/U hasta el momento, el partido más largo de la historia con 150.000.
Y en 1937 donde se jugaron 2 tiempos suplementarios de 15 min. C/U. Durante el tiempo en el que el torneo se era llamado Campeonato Sudamericano hubo 7 ediciones: 1916, 1935, 1941, 1, 9, 4, 5, 1946, 1956 y 1959, y en las que no se entregó el trofeo, debido a que no fueron disputados oficialmente. Actualmente la CONMEBOL sí considera oficiales los resultados de esos torneos. Tras 8 años de ausencia, el evento fue retomado en 1975, donde adquirió oficialmente el nombre de Copa América. El antiguo y desgastador sistema de todos contra todos utilizado previamente fue reemplazado por un sistema de 3 grupos, tras lo cual los 3 ganadores grupales más el campeón anterior se enfrentaban en un sistema de directaz a determinar el campeón. Este sistema, en el que además no se utilizó una sede fija al realizar partidos de ida y vuelta, se realizaría cada 4 años hasta 1987. Sin embargo, la mayor incidencia de esta decisión fue que por primera vez participaron los 10 equipos afiliados en la CONMEBOL. El sistema en el que no hubo sede fija se utilizó únicamente en las ediciones de 1975, 1979 y 1983. Como dato anecdótico, fue que en estas 3 ediciones, no se disputó el tercer lugar, el cual fue compartido por las 2 selecciones que se quedaron eliminadas en las semifinales. Otro dato anecdótico fue que también, las semifinales se definirían por puntos en partidos de ida y vuelta, y en el caso de que 2 equipos terminasen igualados en puntos se utilizaría la diferencia de goles. Solo se dio una vez, y en 1975 entre Colombia y Uruguay, en el que ambos terminarían igualados en puntos, pero Colombia pasaría a la final al tener mejor diferencia de gol, y de terminar con la misma diferencia de goles, se realizará un sorteo para ver quién pasaba a la final. Este último método solo se utilizó 2 veces, el primero fue en 1975 entre Perú y Brasil. Finalmente Perú pasaría a la final mediante un sorteo y se consagraría campeón. Y el segundo fue en 1983 entre Brasil y Paraguay. Finalmente Brasil pasaría a la final mediante un sorteo, pero sería subcampeón. Mientras que las finales, también se definirían por puntos, pero a diferencia de las semifinales, si ambos equipos terminaban igualados en puntos se definiría en un tercer partido extra. Solo se dio en 1975 y 1979, y si en caso el tercer partido terminaba en empate durante el tiempo reglamentario, se jugarían 2 prórrogas de 15 minutos C/U, y si en caso el partido terminase igualado el campeón sería la selección con mejor diferencia de goles. Solo se dio en 1979 entre Paraguay y Chile, donde los guaraníes ganarían su segundo título. Todas las ediciones anteriores a la de 1987 no tuvieron mascotas. La renovada Copa América en 1986, la CONMEBOL decide renovar el torneo y para ello reestablece el formato de sedes fijas. A partir de la Copa América 1987, el evento sería albergado rotativamente cada 2 años por los 10 miembros de la confederación. El formato se mantendría constantemente con una primera ronda de grupos, pero la ronda final variaría entre una nueva fase grupal o un sistema de eliminación directa hasta obtener al campeón. La renovada Copa América permitiría un auge para el torneo, que comenzó a ser transmitido a Europa y América del Norte. Desde la Copa América 1987 hasta la actualidad, la CONMEBOL exige a cada organizador del torneo crear una mascota para albergar las ceremonias apertura y clausura, el cual representa al torneo de dicha edición. En la edición 1987, el formato de juego fue similar al de las 3 ediciones anteriores: 1975, 1979 y 1983, en el que se formaban 3 grupos de 3 equipos C/U, y pasaban a la ronda final el primero de cada grupo más el campeón vigente. Durante estos 3 campeonatos no hubo una sede oficial, los partidos se jugaban en cada país 5. Desde la Copa América 1989 hasta la actualidad, la CONMEBOL exige a cada organizador que cada edición tenga su propio logotipo 6 para que represente a dicha edición realizada. En las 2 ediciones siguientes, 1989 y 1991, el torneo cambiaría su formato, el cual consistía en 2 grupos de 5 equipos C/U, y los 2 primeros de cada grupo clasificaban automáticamente a un cuadrangular final y se enfrentarían en una liguilla, y el campeón sería la selección que más puntos obtuviese en el cuadrangular final. La edición 1991 fue la última edición en la que se otorgaban 2 puntos por partidos ganados, 1 punto por partidos empatados y 0 puntos por partidos perdidos. Desde la Copa América 1991 hasta la actualidad, cada edición cuenta con su respectivo balón. Y también, el campeón clasifica automáticamente a la Copa Confederaciones. En la Copa América 1993, disputada en Ecuador, el torneo adoptaría su formato actual. Junto a los 10 equipos habituales, la CONMEBOL invitaría a 2 países de la CONCACAF, la Confederación Norteamericana de Fútbol.
De estos 12 participantes, se crearían 3 grupos de 4 equipos, pasando a la segunda ronda los 2 mejores de cada grupo y los 2 mejores equipos clasificados en el tercer lugar de su grupo. A partir de la segunda ronda, un sistema de playoffs determinaría finalmente al equipo ganador del campeonato. Desde la edición 1993 se otorgan 3 puntos por partidos ganados, 1 punto por partidos empatados y 0 puntos por partidos perdidos. Con la invitación a países de la CONCACAF, México haría su debut en el torneo, participando en todos los torneos disputados de manera consecutiva hasta la fecha. Incluso México ha llegado en 2 oportunidades a la final del evento 1993 y 2001, pero no habiendo ganado ninguna copa al momento en casi 20 años de participación, siendo la única selección invitada en llegar a la final del torneo. Otros equipos invitados han sido Costa Rica, invitada en 4 ocasiones y su mejor resultado hasta el momento ha sido alcanzar 2 veces los cuartos de final 2001 y 2004. Estados Unidos ha sido invitado en 3 oportunidades y hasta el momento su mejor resultado ha sido obtener el cuarto lugar 1995. Honduras participó en la Copa América 2001 jugada en Colombia, donde alcanzó el tercer lugar del certamen venciendo a Brasil por 2-0. Incluso, la selección de Japón, miembro de la AFC, fue invitada en la Copa América 1999 realizada en Paraguay, pero se quedaría eliminado en la fase de grupos. Al implantarse el sistema de rotación, Paraguay, Colombia y Venezuela pudieron por primera vez ser sedes del torneo. Incluso, la selección colombiana obtuvo su primer campeonato. Además, Brasil inició una exitosa serie de triunfos, obteniendo 4 de los 5 títulos continentales entre 1997 y 2007. En la edición 2011 el seleccionado de Uruguay se consagra campeón nuevamente en Argentina, eliminando al local en cuartos de final, en una Copa América caracterizada por el alto nivel de las figuras de todos los seleccionados. La Copa América 2001 realizada en Colombia tuvo varios inconvenientes para su realización, debido a que las FARC habían perpetrado sendos ataques terroristas después de la realización del sorteo, inclusive el dirigente deportivo Hernán Mejía Campuzano, quien había sido secuestrado por las FARC, fue liberado poco antes de la reunión. Debido a estos sucesos, la CONMEBOL estaba por quitarle la sede a Colombia. Sin embargo, el presidente de Colombia Andrés Pastrana llegó a un acuerdo con el presidente de la CONMEBOL Nicolás Leoz, para que el torneo se organice en Colombia sí o sí ese año. Y una vez ratificada la sede para Colombia, el torneo se organizó con estrictas medidas de seguridad para cada selección participante. Dicha edición es la que contó con 3 equipos invitados, debido a que Argentina se retiró del torneo alegando amenazas de muerte. Hasta el momento, esta es la última edición en la que una selección afiliada a la CONMEBOL se retiró del torneo. Desde la Copa América 2004 hasta la actualidad, la CONMEBOL decidió que cada edición tenga su propia canción respectiva y que sea interpretada por un cantante del país que la organiza. Desde la Copa América 1993 hasta la Copa América 2007, se eliminó el tiempo suplementario durante los cuartos de final, las semifinales y la final en caso de quedar en empate, y la cosa se definía directamente mediante la ronda de penales. Este sistema volvió a partir de la Copa América 2015, quedando solo la final del torneo con opción a prórroga en caso de empate. En 1986, la CONMEBOL decidió establecer un intervalo fijo de tiempo de realización del torneo, el cual sería de 2 años, el cual se utilizó desde la Copa América 1987 hasta la Copa América 2001, luego ese intervalo de tiempo fue ampliado a 3 años, desde la Copa América 2004 hasta la Copa América 2007, hasta que finalmente sería de 4 años. Actualidad. Tras la Copa América 2007, realizada en Venezuela, se acabó el ciclo de rotación establecido por la CONMEBOL en 1986. Chile, Estados Unidos y México manifestaron interés en organizar el torneo siguiente, 7, pero el Comité Ejecutivo de la CONMEBOL decidió continuar con el otorgamiento de la prioridad de la organización de cada copa a través de la repetición del ciclo de sedes iniciado en 1987, realizando el campeonato de forma alfabética. Esto quiere decir que empezarían los países con A en orden hasta llegar a la Z, lo cual significa que cada asociación debe confirmar si decide organizar la copa que le corresponde, no teniendo la obligación de hacerlo. 8. Con este sistema, la sede de la Copa América 2011 fue en la Argentina, que antes de esta decisión había mostrado interés por organizarla. 9. Lo cual fue confirmado el 24 de noviembre de 2008 por representantes de la AFA y la CONMEBOL. 10. 11. Durante esta edición, se utilizaría por primera vez el tiempo suplementario en los cuartos de final y en las semifinales. En esta edición, la CONMEBOL decidió que el torneo se realizara siempre cada 4 años, para evitar cruzarse las eliminatorias y con otros mega eventos deportivos que son los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones y el Mundial, para evitar que pierda interés, exceptuando la edición especial por el centenario del torneo. Siguiendo el orden de rotación, la Copa América 2015 correspondía llevarse a cabo en Brasil.
Sin embargo, la realización de la Copa Confederaciones 2013, la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016 en dicho país hizo reconsiderar la realización del torneo. En consecuencia, en marzo de 2012 se confirmó que Brasil y Chile intercambiaron las organizaciones de los torneos de 2015 y 2019. El 25 de octubre de 2012, se dio a conocer que la CONMEBOL y la CONCACAF llegaron a un acuerdo para disputar, de manera extraordinaria, una nueva versión de la Copa América llamada Copa América Centenario, en celebración del centenario del primer torneo disputado. La sede correspondería a Estados Unidos y sería disputada por primera vez por 16 equipos. Será la edición con más participantes, puesto que a las tradicionales 10 selecciones nacionales de América se sumarían otras 6 del área de América del Norte, América Central y las Islas del Caribe. Con esto, Estados se convertirá en el primer país no afiliado a la CONMEBOL en organizar el torneo. Durante la Copa América 2015, el tiempo suplementario solo se utilizó en la final en caso de empate, el triunfador de los encuentros de los cuartos de final, las semifinales y la definición por el tercer lugar se definiría directamente mediante la ronda de penales. En esta edición, Chile se alzó por primera vez con el título al vencer a Argentina en los penales por 4-1. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, se despide Glenci 0808.